tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano de la Nación. Buenos días a aquellos que nos están viendo a través de Tica Visión, canal 38.2 en televisión abierta en San José, Costa Rica, y en cable. Buenas tardes a aquellos que nos están oyendo a través de Radio Darío y aquellos que nos están oyendo a través de Radio La Costeñísima. Buenos días donde es de mañana, buenas tardes donde es de tarde, buenas noches donde es de noche. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares también a través de nuestra página de Facebook Jaime Arellano en la Nación y a través de nuestro canal de televisión YouTube Jaime Arellano en la Nación, donde le pedimos y les que se suscriban y marquen que le gusta en las dos páginas. Gracias por ese apoyo y gracias por permitirnos llevar a todos ustedes el análisis y los puntos de vista y comentarios de nuestros invitados e invitadas. El día de hoy estamos cumpliendo 31 años de que el pueblo de Nicaragua le pegó la primera sopapeada a la dictadura del Frente Sandinista encabezada por Daniel Ortega. Hace 31 años, la resistencia y la contra de Nicaragua hicieron su parte, arrinconando a la dictadura, donde no le quedó más remedio que tener que aceptar ir a un proceso electoral. Después de que la contra y la resistencia hicieron su parte histórica en ir de presionar, desgraciadamente, una guerra al Frente Sandinista hasta el punto de tenerlo a punto de una derrota militar. Después el pueblo de Nicaragua hizo su parte en un proceso electoral donde llevó a la victoria a la Alianza 1, que encabezaba a doña Violeta Barrios de Chamorro. El día de hoy vamos a estar platicando, queremos hablar sobre ese punto y sobre el rol de la mujer y oír los puntos de vista de la mujer en este año, un año electoral, un año donde a través de un proceso democrático, a través de un proceso de elecciones, queremos nuevamente cambiar el destino de este país. Se podrá lograr. Queremos oír los puntos de vista de la mujer, ¿verdad?, que han jugado un papel trascendental en la historia de nuestro país, igual que los jóvenes, igual que el campesinado. Y para eso hemos invitado a dos mujeres. Una de ellas con una larga trayectoria política, con una larga experiencia política, alguien que jugó un papel fundamental en la primera derrota de Ortega, en la primera derrota de la dictadura de Ortega en 1990, hace 31 años, y que fue miembro del Consejo Político de la UNO. Vamos a estar hablando con Azucena Ferrey. Y también vamos a estar hablando con otra mujer, una mujer profesional, una mujer que ha decidido entrar al ámbito político para luchar por los cambios que este país necesita y por los cambios que este país requiere, tanto en el tema político, en el tema institucional y el Estado de Derecho. Vamos a estar hablando con la doctora Asunción Moreno, una mujer con una enorme experiencia política como Azucena Ferrey y una mujer que también está entrando a la arena política como la doctora Asunción Moreno. Antes de entrar con ellos, vamos a oír el mensaje de otra mujer que está liderando un partido político, C por L, miembro de la Alianza Ciudadana, y que también está jugando un papel trascendental en esta lucha contra la dictadura. Oigamos el mensaje de Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Después vamos a un cambio y regresamos con nuestras invitadas, la doctora Azucena Ferrey y la doctora Asunción Moreno. Ya regresamos. Ciudadanos por la Libertad es un partido que orgullosamente integra y representa diversos sectores: campesinos, excontras, obreros, estudiantes, profesionales, empresarios, católicos y evangélicos, unidos por una ideología fundada en principios de libertad, por un programa político y sobre todo por un conjunto de valores que guían nuestro actuar. Fundamos este partido hace 4 años, no solamente con la certeza de que los nicaragüenses derrotaremos a Ortega, sino con la convicción de que ya era hora de contar con una institución que trasciende en el tiempo, que pueda ser la casa de todos los que comparten nuestros principios liberales, pero sobre todo para demostrarle a los nicaragüenses que la política puede ser digna, honesta y al servicio del pueblo.
Por esa razón, hemos hecho un llamado no solo a los liberales, sino a todos los verdaderos opositores a trabajar juntos para restablecer la democracia. Y cuando hablamos de verdaderos opositores, nos referimos a quienes están dispuestos a anteponer el bien de la mayoría a las efímeras ambiciones y las agendas particulares que históricamente nos han conducido a guerras fratricidas. Nos referimos a quienes están decididos no solo a terminar con esta dictadura, sino a construir una sociedad donde desterremos para siempre a los caudillos y a los proyectos colectivistas y populistas que han generado décadas de atraso y sufrimiento. Por una vez, atrevámonos a soñar con una Nicaragua verdaderamente libre y en paz, donde todos defendamos los valores de libertad, donde los campesinos se unan en la defensa de sus tierras y derechos, donde los jóvenes estén realmente representados y donde los sectores más desprotegidos sean nuestra prioridad. Hoy podemos decir con certeza que la unidad se fortalece día a día. Somos parte de la Alianza Ciudadana a la que ya se ha integrado el PAMUC, un partido regional con gran trayectoria de alianzas con el liberalismo en defensa de la autonomía regional. Y además se ha iniciado un amplio diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Estamos seguros de que se irán integrando más organizaciones y partidos, que no solamente anhelamos la derrota de Ortega, sino trabajar juntos por un futuro donde mejore la vida de todos los nicaragüenses. No podemos seguir hablando de la unidad para derrotar a Ortega como una solución mágica que se logra caminando juntos sin saber a dónde vamos. Nos dicen que unidos ganaremos y después se verá. Y la realidad es que si caemos nuevamente en esa trampa, después veremos a los mismos del pasado entronizados en la Asamblea Nacional, iniciando otro ciclo de corrupción en el que se repartirán el botín como los piratas de antaño. Y no recordarán a los héroes y mártires de la rebelión de abril más que para hacer sus campañas mediáticas y justificar la imposición de agendas ajenas al sentir de los nicaragüenses. La verdadera unidad es la que se construye alrededor del respeto y la dignidad del ser humano. Es la unidad que se forja alrededor de principios y valores éticos. Y esa verdadera unidad será la que conduzca a la inmensa mayoría de los nicaragüenses a tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento de decidir nuestro futuro. Esta semana hemos creado la Red Ciudadana como un espacio para que puedan participar y organizarse todos los nicaragüenses opositores, sin tener que afiliarse a organización alguna para aportar en la lucha cívica que se avecina. Llenar la ficha de inscripción desde la página de la Alianza Ciudadana es el primer paso para que todos nos integremos a esta nueva etapa de la lucha por la libertad. ¿Qué mejor demostración de unidad de un pueblo cansado de injusticia, guerra y represión que vernos en las urnas listos, no solamente a votar, sino a defender ese voto para que nunca más tengamos que vivir bajo una dictadura? En la Alianza Ciudadana estamos comprometidos a seguir fortaleciendo a la oposición, a incorporar a todos aquellos que desean una Nicaragua en paz y con progreso. Es nuestro deber histórico ser un factor de unidad alrededor de una plataforma y un programa que represente el sentir de la mayoría y seguir ahora más fuertes y organizados exigiendo la liberación de los presos políticos, la restauración de nuestros derechos y las reformas electorales que nos devuelvan nuestro derecho a elegir. Desde la Alianza Ciudadana seguimos trabajando para asumir los retos de esta nueva etapa de la lucha cívica, para que los nicaragüenses que hemos levantado la voz exigiendo libertad podamos conquistarla nuevamente con los votos, como hicimos hace 31 años, el 25 de febrero de 1990. Adelante, ciudadanos. Que nuestro voto se respete y sea contabilizado. Son importantes. Son muy importantes porque así nosotros
tenemos el derecho de que nuestro voto sea contado a la hora de elegir a un candidato. Hay que cambiarla porque hay mucho vicio ahí. Hay mucho vicio, hay que cambiar todo el proceso en sí, hay que depurarlo. Fundamental. Y así dan veracidad a nivel internacional para que la inversión internacional, los inversionistas tengan fe y confianza en Nicaragua, que el proceso electoral fue libre y transparente. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte. Ya están con nosotros conectadas vía internet la doctora Asunción Moreno y la doctora Azucena Ferrey. La idea, como dijimos al principio, es cuando estamos celebrando el 31 aniversario de la primera sopapeada que se le pegó a Daniel Ortega en un proceso electoral, donde salió electa doña Violeta Barrios de Chamorro, una mujer. Queríamos oír los puntos de vista de las mujeres alrededor de cómo está el país, a dónde estamos y a dónde vamos y lo que hemos pasado. Y por eso hemos invitado a dos mujeres que están luchando en estos momentos por los cambios en este país. Una con una enorme experiencia política, miembro del Consejo Político de la UNO, que llegó a la victoria a doña Violeta. Y la otra mujer profesional que está incursionando a la vida política, ¿verdad? Y que para oír los dos puntos de vista, una mujer con una enorme experiencia política y una mujer con una enorme experiencia profesional, pero que está entrando a la política para meterse en el ruedo de la política y a través de la política hacer los cambios necesarios que necesitamos en este país. Hace 31 años, los nicaragüenses estaban votando el 25 de febrero en esta boleta que están viendo ahorita. 10 casillas, perdón. Ahí estaba la casilla, ya vamos a dar a la 1, ¿verdad? Voy a rápidamente a buscar exactamente dónde estábamos. Estaba la casilla de la 1, ¿verdad? De la Alianza 1, que la lideraba doña Violeta Barrios de Chamorro con don Virgilio Godoy. La casilla 2, que era del Partido Social Conservatismo, Fernando Agüero Rocha y William Estrada Vélez como su fórmula. El Partido Liberal de Unidad Nacional, Rodolfo Robelo Herrera, el doctor Lombardo Martínez Cabeza como su fórmula. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el doctor Bonifacio Martín Miranda Bengochea, que lo hemos tenido en este programa en varias ocasiones. Juan Carlos Leitón Valle. En la casilla 5, Daniel Ortega Saavedra con Sergio Ramírez Mercado. El Partido Marxista-Leninista de Isidro Ignacio Telles Toruño y su fórmula Carlos Domingo Cuadra. El Partido Social Cristiano, Eric Ramírez Benavente y Rina Córdoba de Tahuada. El Partido Unionista Centroamericano, Blanca Roja de Echeverría, Daniel Urcullo Castrillo. Partido Conservador Demócrata de Nicaragua, el doctor Eduardo Molina Palacios, Ginotegano, con Hugo Torres Cruz. El Partido de Unidad Revolucionaria del doctor Moisés Hassan Morales y Francisco Samper Blanco, su vicepresidente. 10 casillas compitieron. Y el pueblo de Nicaragua, como lo he dicho en mis comentarios, en nuestra historia, nunca ha habido una unidad de cúpula. Pero el pueblo de Nicaragua siempre ha identificado un bloque y ha apoyado ese bloque. Eso fue lo que sucedió hace 31 años. Vieron en la 1 la alternativa para realmente derrotar a Ortega y se desbocó para derrotar a Ortega. Es más, desgraciadamente hubieron ciertas negociaciones al final
y la sopapeada al final no fue tan obvia por parte de las negociaciones, pero sí la UNO llegó y conquistó 51 diputados. 51 diputados que desgraciadamente cuando llegaron a la asamblea se dividieron en varias bancadas y donde algunos dicen que por culpa de doña Violeta, otros dicen que no. La realidad de la cosa es que las bancadas, los diputados de la UNO prácticamente se volvieron hasta bancadas de oposición al gobierno de doña Violeta. Para aprender de esa historia, aprender el rol de las mujeres y lo que estamos ahora, hemos invitado a la doctora Azucena Ferrey y a la doctora Asunción Moreno. Damas, es un honor tenerlas en el programa a las dos. Gracias por estar nuevamente conmigo y darme el honor de tenerlas aquí. Azucena, comenzamos con vos si querés, bienvenida al programa. Hace 31 años vos eras miembro del Consejo Político de la UNO, de la que logró estructurar ese bloque opositor que llevó y le dio la primera sopapeada a Daniel Ortega, pero además vos tenés la honra de decir, diría yo, desde mi punto de vista, de que vos también fuiste parte de esa resistencia, de esa contra que tenía arrinconado a Ortega militarmente y lo obligó a tener que negociar para ir a un proceso electoral que ellos creían que iba a ganar y le salió la virgen, como decimos nosotros. Adelante, Azucena, con tus comentarios iniciales y después vamos con la doctora Moreno. Muchísimas gracias, Jaime. Gusto de estar con vos aquí, especialmente con María Asunción, a quien admiro mucho y ella lo sabe perfectamente. A esta hora, hace 31 años, las tensiones que vivíamos en los alrededores de los centros de votación eran inmensas realmente. A boca de urna ya nosotros sabíamos que la UNO iba muchísimo más adelante y que el triunfo electoral era inminente. Un triunfo que no solamente nos sorprendió a los nicaragüenses, porque hay que ser honestos, nosotros creíamos difícil derrotar al Frente Sandinista, sino que fue una sorpresa mundial, especialmente porque tuvimos la capacidad de suspender, de hacer un cese al fuego real para abocarnos a participar en un proceso de campaña electoral y hacer un cambio de gobierno a través de un mecanismo civilizado, el conteo de las votaciones. Lógicamente tenemos que reconocer que la decisión de cambio que asumió el pueblo nicaragüense fue un factor fundamental. Los 14 partidos tuvimos un rol muy importante, pero la decisión de salir a votar masivamente y de buscar el cambio, el cese a la guerra y el restablecimiento de un sistema democrático, eso fue la voluntad expresa de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses y eso hay que reconocerlo siempre. Y yo espero que en este noviembre esa misma vocación masivamente vuelva a salir y a cambiar nuevamente el gobierno e iniciar un proceso democrático de otra vez. Yo creo que cuando hablamos de la unidad en la UNO, debemos de tomar en consideración un factor muy importante. La ley de partidos de 1984 permitía que las organizaciones pudieran aliarse, buscar un nombre y un símbolo. Por eso es que muchos no aceptamos cuando dicen que al llegar a la asamblea, los partidos de la UNO nos dividimos. Eso no fue así. Simplemente era una alianza electoral, logramos el objetivo y al llegar a la asamblea cada quien volvía a asumir su propia identidad y nos convertimos en la bancada representativas de cada partido, comunistas, socialistas, conservadores, liberales, demócratas o socialcristianos. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque se da una falsa percepción al decir que la unidad no aguantó mucho tiempo. Y sí, hubo momentos de oponernos al gobierno de doña Violeta. Y es que no todo el tiempo puedes estar diciendo que sí. Por eso es que los pesos y los contrapesos en política son eminentemente esenciales
y especialmente en la búsqueda del consenso, de los acuerdos, de los temas de negociación para poder seguir avanzando en el país, como se logró avanzar. El que no quiere reconocer de lo que la UNO significó en el inicio de democratización del país, hombre, no vive la realidad política de nosotros los nicaragüenses. Yo creo que el factor esencial en esto fue la disposición de vencer el temor, porque vos decías en tu intervención, se derrotó a Daniel Ortega. No, se derrotó al Frente Sandinista, y eso es bien importante que lo señalemos, porque aquí no se quieren asumir responsabilidades, y eso no puede ni debe ser. Si queremos tener solo para aclararte, Azucena, yo en mi comentario dije que se derrotó al Frente Sandinista liderado por Daniel Ortega. Aceptado. Pero encima estaba diciendo, la idea no es, porque yo veo mucho cuando tenemos que hablar de lo que ha sucedido en los años 80 y por qué se dio la unidad de la UNO, para qué se dio, lo brincamos con garrocha. Y entonces hay muchos que solo te hablan de la dictadura somocista. Hace poco leía una carta que decía, o cohabitamos o el caos, que yo le interpreté como, mejor no entro a eso, pero y hay, el autor de la misiva no habla de los años 80, ese disparate. Esos son los años que no los puedes borrar, una guerra civil que destruyó al país, confiscaciones por doquier, violación de derechos humanos, que son los que nos están volviendo a llevar a la misma situación. Es cierto, diferentes circunstancias, pero las causas casi son idénticas, con un poco más de movilización ahora, con un poco más de acceso a la... Bueno, ahora no tenemos un sistema único de información como el que manejaba Carlos Fernando Chamorro, el sistema único de sandinista. Ahora tenemos más acceso a medios de comunicación. Son pequeñas variantes, pero el peso de la violación a los derechos humanos, de las restricciones a las libertades, son casualmente los que nos están llevando a esto. Es decir, no logramos superar lo que nos obligó a unirnos en los años 80 y estamos ahora buscando nuevamente la unidad para volver a derrotar a uno de los actores de aquellos años anteriores. Eso es una de las cosas que yo quería mencionar. Y lógicamente... La carta, me imagino que... Voy a darle pase a Asunción, pero me imagino que vos te estás hablando de la carta que publicó, el artículo que publicó Humberto Ortega, ¿verdad? Que yo lo que digo es que, o sea, está bien el pensamiento, la idea de cohabitar, pero aquí el que no ha querido cohabitar ha sido el Frente Sandinista, nunca ha querido cohabitar, siempre ha querido dominar. O sea, yo decía en mi comentario que ese artículo, en vez de dirigirlo al pueblo de Nicaragua, lo debía haber dirigido a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, que son los que han estado permanentemente violando los derechos humanos, Estado de Derecho y todo lo demás que ya sabemos los nicaragüenses. Pero después entramos a eso. Doctora Moreno, gracias por estar en el programa, gusto de saludarla nuevamente, es un honor para mí tenerla aquí. Tu comentario inicial es alrededor de una profesional, una mujer que está incursionando a la vida política activamente, que estaba este 25 de febrero, 31 aniversario de la primera sopapeada que se le pegó a Ortega. Tu comentario inicial, Asunción. Buenas tardes, Jaime. Gracias por invitarme a compartir este programa. Es una fecha muy memorable para todos los nicaragüenses. Quiero saludar a Azucena Ferrey, una amiga con la que tenemos muchos años de compartir reflexiones sobre cómo avanzaba el país. Así que desde aquí, Azucena, desde la distancia virtual, te envío un fuerte y cariñoso saludo. Jaime, yo quisiera aclarar que aunque se habla de que soy un rostro nuevo en la política, realmente yo no milito ni nunca he militado en ningún partido político. Ahora
he asumido la responsabilidad ciudadana de incorporarme a la Alianza Cívica previa invitación dentro del sector académico. Todos sabemos que la Alianza Cívica es una organización civil que tiene como finalidad acompañar a Nicaragua hacia el tránsito a la democracia, y eso ha hecho que efectivamente yo participe desde esta organización en esos, tratando de incidir en esos cambios que Nicaragua requiere dentro de un contexto de dictadura. Escuchando a Azucena sobre esas elecciones de 1989, donde el 86% de los nicaragüenses salieron a las urnas a depositar su voto como un mayor símbolo de esperanza, que después de 1979, recordemos que en 1979 un pueblo entero derrotó a Somoza. 10 años más tarde, ese mismo pueblo derrotó a la dictadura sandinista en las urnas, y la derrotó porque estaba cansado de sacrificar a sus hijos. Ya no quería que sus hijos regresaran o fuesen a la guerra. Ese es un contexto importante en el que hoy, 25 de febrero, que es una fecha especial en el que recordamos ese renacer del sol de la libertad, encabezado por una mujer que había perdido a su esposo, un héroe de las libertades públicas, y una mujer que tenía dividida su propia familia, pero que asumió un compromiso histórico de cambiar a Nicaragua, a una Nicaragua que lloraba a sus hijos que morían en la guerra, y que penosamente esto solo nos duró 16 años, y que sin duda el tema de la corrupción, Jaime, los pactos, la quiebra y la violación continua de nuestras leyes, el tema de no contar con una institucionalidad sólida, y sobre todo, hay que decirlo, la indiferencia de quienes nos gobernaron durante estos 16 años frente a un desinterés total de las clases más pobres y desposeídas de Nicaragua, hicieron que en el 2006 una minoría, y hay que decirlo, una minoría eligió a quien hoy nos tiene sin libertades y sin derechos humanos. Y esa es la realidad, y ese es el presente que nosotros enfrentamos para ver qué hacemos en el 2021, si ese pueblo que salió a las marchas con su bandera azul y blanco exigiendo cambio, queremos ver ese pueblo en las urnas este 7 de noviembre diciendo se acabó una vez más la dictadura. ¿Por qué tu comentario que acabas de hacer, Asunción, doctora Moreno, decir una minoría eligió a Ortega cuando que lo eligió sería legitimar algo que nunca fue legítimo, pues? O sea, desde el 2006 aquí nunca se dejaron de contar el 9% de los votos, y después por declaraciones de Eliseo Núñez supimos de un acuerdo tripartito, un pacto tripartito entre Ortega, Alemán y Montealegre. Por lo tanto, Ortega legítimamente nunca ha llegado al poder, pues. Jaime, yo creo que hay que ser un poco objetivo con la historia. En el 2006, efectivamente, hubo un proceso electoral que hasta el momento no tuvo mayores cuestionamientos de fraude, y tenemos que decirlo. A partir del 2008 en adelante, los nicaragüenses sabemos que han habido fraude tras fraude electoral, y por supuesto, a partir de ahí es que hemos llegado a una situación de represión y asedio que hoy vivimos los nicaragüenses en la actualidad. Pero yo digo una minoría porque efectivamente, si memoria no falla, yo creo que nosotros así realizábamos, ¿te acuerdas?, un foro electoral desde la universidad, y un 36 o un 35% eligió al gobierno que hoy está en el poder de una forma ilegítima e ilegal, arrebatando todas las elecciones y todos los procesos electorales posteriores al 2006. Y si tomamos en cuenta que ganó con un 36%, tenemos un
50 o 64% de la población nicaragüense que no tenía como opción al sandinismo, y que es un tema que tendremos que revisar de cara a un proceso electoral que esperemos que se realicen las reformas necesarias para que los nicaragüenses podamos participar en un proceso electoral libre y vuelva a surgir esa esperanza de libertad y de democracia. Azucena, llegando, estamos finalizando febrero del 2021. Estamos creo que a 260 días. ¿Cuántos días estamos de las elecciones? Como 260 días de que el 7 de noviembre haya un proceso electoral en este país. Lo que no sabemos es si va a ser un proceso electoral con garantías y transparencia o otra farsa electoral como la que hemos vivido en los últimos procesos electorales. Con la experiencia que vos tenés y desde el punto de vista tanto de mujer como de política, ¿qué podemos aprender de 1990 y aplicarlo hoy en una situación en que más o menos el pueblo de Nicaragua, apartando la guerra civil que se estaba viviendo en esos momentos, en los años 80, las circunstancias son muy parecidas? O sea, aquí no hay Estado de Derecho, Ortega maneja el país como que si fuera su finca, hace lo que quiere, ordena a los jueces la sentencia que debe haber, se roba propiedades y se la regala al Ministerio de Salud. Estamos viendo en los últimos 2 días lo que ha pasado en 100% Noticias, en Confidencial, en el CENIT, en IPADE, etcétera, etcétera. Vemos a una cúpula opositora que todo el mundo habla de unidad, pero la verdad de la cosa es que todo hace indicar que aquí no va a haber una unidad de cúpula. Aquí van a haber por lo menos 2 bloques, y la pregunta va a ser cuáles de los bloques va a poder lograr atraer la voluntad del pueblo de Nicaragua si es que se da el proceso electoral. ¿Qué lecciones deberíamos de aprender desde el punto de vista tuyo como mujer y como política de eso, y porque lo pudiéramos aplicar a esta época? Una cosa muy importante, Jaime, de hace 31 años, en la fecha de hoy, la UNO nos demostró que las dictaduras no son invencibles. Otra cosa muy importante fue romper el temor. No creas que no habían ataques de turba, no creas que no había gente presa. Habían prisioneros en lo que hoy se conoce como la zona franca, eran prisioneros de guerra. Incluso hubo una masacre en esas instalaciones que ha quedado soterrada, no olvidada, soterrada. Confiscaciones, la ley del ausente, por favor, las situaciones en ese momento. Y todavía teníamos en contra que el mundo intelectual estaba enamorado de la Dulcinea Nicaragua. Entonces era muy difícil demostrar que la inclinación marxista-leninista de la revolución era muy difícil. Sin embargo, la población rompió el temor. Algo memorable fue, y de muchos ejemplos, la primera manifestación pública para presentar a doña Violeta. Fue en Huigalpa. Y recuerdo, porque estaba participando de eso, Antonio Lacayo, en una camioneta de tina, con un megáfono asomado a la ventana de la camioneta, cuando encontraba a una persona caminando en la acera, saludaba: hola, joven de falda azul, aquí va doña Violeta, viene a saludarte, viene a pedirte que votes por ella para poder cambiar el... Y luego, si encontraba a un jinete, el señor que va cabalgando. Y cuando llegamos a la plaza, no había tanta gente, y de repente la gente empezó a llegar y eso se desbordó. Y la alegría fue inmensa, y ahí nos dimos cuenta que el pueblo de Nicaragua estaba dispuesto a aquella frase: cada quien es dueño de su propio miedo. Y allí dobló el miedo, se metió al bolsillo y aguantamos ataques de turba, de todo lo que vos te imaginás, impedimentos en las carreteras, todo lo que se ve ahorita. Eso no es nada nuevo para nosotros. Por eso es que mucha gente dice: este es un déjà vu. Sí, es verdad.
estamos volviendo a vivir lo vivido ya. Y por eso creo que sí, el ejemplo de la UNO en ese febrero de hace 31 años va a tener la misma resolución este noviembre de este año. Yo creo que eso es bien importante. Y mira, y habían observadores. Abundaban los observadores, andaban los de la CIAP y los pobres, ellos estaban tomando apuntes. Hoy golpearon a Jaime Cuadra en Matagalpa, en la esquina tal, más cual a la hora tal, un grupo de turbas. Hoy le fracturaron las costillas. Sí, pero seguimos. Y doña Violeta decía, tenemos que acabar con las prácticas somocistas y con la dictadura sandinista. Y la gente le compró el mensaje. Y también le decía a la población, andan regalando de todo, muchachos, ustedes lo reciben, pero el voto me lo dan a mí, porque vamos a trabajar por la paz, por la reconciliación, por la democracia. Y la gente le compró el mensaje. ¿Qué es lo que no ha habido ahorita? Ahorita la gente se asombra. ¿Qué pasa aquí con tanto bochinche? ¿Cuál es el mensaje que nos empieza a aglutinar a alrededor de un pensamiento triunfante? Hombre, aquí deberíamos de estar hablando cada día. No esperar que venga la OEA en mayo. Somos nosotros los que debemos de estar exigiendo las reformas electorales. Esa es parte de vencer el temor. Y no solamente con comunicados, que nos pusieron presos, sí, que nos golpearon, sí, y que nos confiscaron, sí. La libertad tiene su costo. Y eso, lo que hemos pasado por muchas cosas, también sabemos que es difícil para muchas personas entender esto. Pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Y esa es la realidad que no podemos ni debemos heredar a las nuevas generaciones. Por eso es importante el cambio en el estilo del activismo político de Nicaragua. Por eso me preocupa cuando las personas me dicen, yo no milito en ningún partido, pero es que el partido es el único vehículo que te lleva al poder. Entonces lo que deberíamos de hacer aquí es meternos a los partidos, apropiarnos de los partidos, porque cuando la gente buena no ocupe el espacio, el malo siempre lo está llenando. Eso es tan simple como que estamos conversando por este medio de comunicación. Yo creo que eso nos ha hecho falta, la iniciativa, alguien que empiece a impulsar, que sea el motor para darle esa vida a la demanda del proceso electoral. Y te quiero decir una cosa, Jaime, porque aquí escuché algo por ahí en estas pláticas, pero aquí con tsunami, con terremoto, con lo que nos pase el 11 de noviembre, el voto tiene que ser masivo. Este gobierno no puede ni debe continuar. La familia nicaragüense necesita reunirse. La estabilidad, la paz estable, firme, duradera que quedó pendiente en los escritos de Esquipula, tienen que empezar a hacerse realidad. Y por eso creo que el compromiso debe empezarse desde ahora. No es cierto que tenemos mucho tiempo. Vos mismo me lo estás diciendo, 200 y pico de días, y cuando yo hablo sobre este tema digo, pasado mañana es mayo. Y después de pasado mañana es noviembre. Y todavía no tenemos la capacidad de ir aglutinando al pueblo alrededor. Yo puedo divagar y filosofar sobre lo que es la unidad alrededor de valores y principios, pero mientras esos valores y principios no sean asumidos por la población y le digas cuáles son los fundamentales para que se aglutine, se aglomere a ese alrededor, vamos a seguir patinando. Al doctora Moreno, a estas reflexiones e historias que nos está contando Azucena de lo que vivieron en los 90, ¿verdad? En esa campaña, muy parecido a la situación en que estamos viviendo aquí ahorita. Tu comentario y tu punto de vista alrededor de ella y lo que vos como mujer y ahora el líder de liderazgo, asumiendo liderazgo dentro de una alianza ciudadana
política, ¿verdad? Con el objetivo de reformas electorales y después llegar al poder. ¿Qué comentás? Bueno, Jaime, yo creo que nosotros debemos lamentar que prácticamente casi 40 años más tarde, 31 años más tarde, estamos en una situación similar. Estamos escuchando a Azucena que dice que era una población. En 1990 yo estaba iniciando mi adolescencia. Recuerdo que realmente había mucha ilusión, mucha esperanza, pero también efectivamente había mucho dolor y mucho miedo. Es lamentable que 31 años más tarde, y esas son las lecciones de nuestra historia que nosotros debemos revisar, veamos que se repiten los mismos errores que nos llevan hoy a estar en un régimen autoritario, dictatorial, donde muchos nicaragüenses a partir del 2018 perdieron sus vidas, donde miles de nicaragüenses han tenido que abandonar su patria por persecución política, donde hay más de 1.600 personas que fueron sometidas a un proceso injusto y a un encarcelamiento y detención arbitraria, donde hoy los nicaragüenses viven reprimidos y asedio. Hay muchos nicaragüenses que tienen casa por cárcel. Y creo que este pueblo volverá a descubrir que cada quien es dueño de su propio miedo y saldrá a las calles. Pero para eso debemos revisar cuál ha sido nuestra práctica tradicional en el ámbito político. Nosotros hemos visto, a propósito del comentario que hace Azucena, dice, es en los partidos donde hay que estar para hacer el cambio. Y probablemente tenga razón, lo dice una mujer con muchísima experiencia política. Sin embargo, también a partir del 2018 hay una fecha distinta, unos tiempos distintos, donde no fueron los partidos quienes lideraron una insurrección en este país. Fueron los jóvenes, fueron los campesinos, fueron las mujeres, fueron las madres que fueron en una marcha el 30 de mayo a solidarizarse con otras madres que habían perdido a sus hijos. Y eso nos plantea una renovación de la forma de hacer política en Nicaragua. Y creo que esta es una etapa inédita en donde debemos pasar del político tradicional que busca y actúa dirigido a sus propios intereses y a los de su partido, para pasar a una clase política que no tiene que ser militante de ninguna ideología, sino que tiene que tener la vocación de servicio a la población nicaragüense. Una forma distinta de participar en el cambio de Nicaragua. Y creo que ahí sí todos los ciudadanos y ciudadanas debemos asumir la responsabilidad, porque tampoco no debemos sacrificarnos ni decir, es que nos proclaman, no. Debemos asumir la responsabilidad de participar en la cosa pública desde donde mejor podemos servir a una Nicaragua que sufre, a una Nicaragua que espera libertad, a una Nicaragua que exige justicia y a una Nicaragua que necesita democracia. A la pregunta, en el comentario de Azucena decía algo, ¿verdad? Que pareciera que los liderazgos políticos de este país no le dan la esperanza al pueblo de Nicaragua. O sea, todo el mundo habla de, bueno, nos tenemos que unir y si no nos unimos ya Ortega va a derrotar, Ortega no nos está dando las condiciones, entonces si Ortega no nos está dando las condiciones, entonces no, ya Ortega se va a quedar en el poder, no podemos hacer nada. Ese ha sido un error de la dirigencia o las organizaciones aquí que no le han inyectado el optimismo al pueblo de Nicaragua y no le han inyectado también es decir, pues, arriesgarse, pues decir, como es que decimos, el que quiere celeste que le cueste, ¿verdad? Entonces, ha faltado, eso lo debería llamar a los liderazgos de las diferentes organizaciones a una reflexión alrededor de eso. Jaime, las encuestas dicen que hay un 70% de los nicaragüenses que quieren un cambio. Y eso debe ser un llamado para todos los nicaragüenses
y sobre todo para las organizaciones que en este caso están jugando un rol fundamental, las organizaciones civiles opositoras. De ahí que nosotros desde la Alianza Cívica hemos recientemente en enero firmado una alianza con el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. Contamos con una alianza ciudadana en la que estamos claros que ninguna organización opositora de las que estamos actual, la encuesta te lo revela, ganamos unas elecciones, que necesitamos unir esfuerzos para realizar y conformar esa gran alianza que en 1989 se logró al conformar la UNO. Al inicio de tu programa presentaste una boleta y es bueno que la presentes la boleta porque en Nicaragua más del 50% de la población son jóvenes en este país y muchos de ellos no vieron esa boleta. Inclusive yo que iniciaba mi adolescencia en esa época, pues no recordaba esa boleta y ha sido ahora recientemente que la conozco. Es bueno para que todos sepamos que en ese tiempo en que Nicaragua surgió la esperanza y además hizo el cambio a través del voto de todos los nicaragüenses, realmente hubo una boleta en donde estaba llena de casillas y el pueblo tuvo la sabiduría de escoger cuál era la opción del cambio en ese momento. Y a partir de ahí nosotros creemos en la Alianza Ciudadana, que por eso hemos propuesto unos puntos de encuentro que hemos propuesto desde esta plataforma, en donde hemos dicho, hagamos una alianza amplia e incluyente en el que, para empezar, coincidamos en exigir unas reformas electorales que garanticen un proceso electoral libre, justo y transparente, que es un derecho de los nicaragüenses y no un regalo de ningún régimen. También decimos, unámonos, hagamos una alianza sobre la exigencia de restituir las libertades. No podemos estar en un año electoral sin libertades, sin derecho a movilizarnos, sin derecho a manifestarnos, sin derecho a protestar, sin derecho inclusive a hacer campaña. De tal forma que es importante contar con ese punto. No, pero que, Azucena, Asunción, déjame preguntar, pero ¿qué proponen, qué propuestas tienen ustedes para presionar a Ortega para que haya reformas electorales en este país? O sea, hemos visto una campaña mediática que han iniciado, ¿verdad? Hemos visto que la comenzaron con creo que le hicieron un lanzamiento de redes para que la gente se vaya inscribiendo y viendo a dónde van a apoyar, pero acciones concretas para presionar a Ortega. ¿Qué han propuesto ustedes o qué proponen ustedes? Jaime, nosotros realmente hemos puesto en esta plataforma el hecho de que se exija lo que la Organización de Estados Americanos ha dicho en su resolución. Inclusive ha puesto una fecha al régimen, mayo, pero la oposición realmente no tiene hasta mayo para organizarse y preparar. Nosotros debemos desde ahora organizarnos e ir preparando el territorio. Y esa es nuestra propuesta, organizarnos, hacer un plan de gobierno de cara a la población, a las necesidades de desarrollo, de oportunidades y de empleo digno. Buscar cómo, nosotros hemos dicho, tenemos una casilla, pero inclusive hemos dicho que no es el momento de candidaturas, que es el momento de exigir las condiciones y nuestra propuesta es, hagamos una alianza, unámonos todos los que estamos contra la dictadura y exijamos lo que tenemos derecho, que es un proceso electoral libre. Una vez que nosotros tengamos esa garantía, obviamente, hablemos de mecanismos de elección de candidatos. Pero precisamente vos acabas de decir eso. ¿Qué están proponiendo para lograr? O sea, yo veo esta lucha contra Ortega en diferentes batallas, ¿verdad? Una de las batallas ahorita es lograr que se den condiciones básicas, elementales, como le quieran poner. Y después, si se dan, o cuando se den, o que no se den, que esa es otra decisión que van a tomar más adelante, entonces entrar a la parte electoral. Una cosa no es excluyente o no debería ser excluyente de la otra. Pero para lograr presionar a Ortega de que dé esas condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que proponen ustedes?
Proponemos realmente hacer una alianza amplia e incluyente. Hemos llamado a todos los sectores sociales y políticos, y inclusive con el lanzamiento de la Red Ciudadana, hemos llamado a todos los ciudadanos a prepararse para esta lucha cívica a través de las elecciones, a través de una participación en unas elecciones en donde hay garantía. Lo que hemos dicho es que este es el momento en que hagamos esa alianza, todos los sectores sociales y políticos, para hacer toda la presión a nivel nacional e internacional para que Daniel Ortega cumpla con la resolución de la OEA. Realmente nosotros vemos que son puntos de encuentro, entonces todos los sectores que estamos en contra del orteguismo tendríamos que coincidir, y por qué no aceptar hacer esa alianza amplia, y eso es lo que estamos proponiendo, una en la que nos unamos para presionar. Divididos no vamos a ganar a Ortega, y eso ya lo sabemos en nuestra historia. Pero una alianza, que formen una alianza, perdóname, pues igual, para mí que solo que formen una alianza no es suficiente presión para que Ortega dé condiciones. Azucena, voy a vivir un proceso, voy a vivir un... Espérame. Quería preguntarle algo a la María Asunción sobre la intervención que acaba de hacer. ¿En qué se basan para decir que no es el momento de candidatura? La presión internacional ha sido superior a la presión nacional. Y a veces me da la impresión con los mensajes que estamos preparando a la población para un retiro espiritual en la Cuaresma y no para una verdadera batalla cívica para lograr un cambio de gobierno. Pero yo estoy escuchando permanentemente, no es tiempo de liderazgo. Pero si los procesos electorales y las campañas en eso es. Ahora, si hay un partido político que dice que es el único, hombre, en vez de estar diciendo que vengan los candidatos a buscarme, yo iría a buscar los candidatos, a preguntarle qué es lo que ustedes están haciendo para que a través de este partido podamos cautivar a la población. Le vamos a dar chance a la Asunción para que conteste. Adelante. Eso es parte de mi inquietud, que yo se lo quería plantear a ella. Asunción, ¿cuál es la te puedo decir mi punto, porque yo también creo alrededor de eso, voy a asumir parte de esa respuesta, pero Asunción, ¿cuál es la lógica, según la Azucena, por la cual no es el momento de candidatura? Bueno, cuando nosotros lanzamos la Alianza Ciudadana, dijimos que la prioridad era unir las fuerzas opositoras para exigir, hacer esa presión nacional que señala Azucena, que efectivamente hemos visto una comunidad internacional muy solidaria con el pueblo nicaragüense y tomando las medidas necesarias y las que quizás no sentimos que no son suficientes, pero se han tomado las medidas en tiempo y forma para presionar al gobierno. Sin embargo, hace falta una presión interna y mientras los sectores de la oposición no estemos convencidos de que aquí primero es Nicaragua, que primero debemos unirnos en base a intereses del bien común, como son imagínate, aquí hay sectores que opinan que la salida de la dictadura no es las elecciones, eso no puede ser. Llegamos al 2021, un año vital para el pueblo de Nicaragua, y no podemos estar diciendo que la salida, por lo menos los que creemos en la democracia, que la salida no es una elección. Claro, llegamos en el año electoral y hay que prepararse las condiciones. Quizás yo quería decirte que esto es un camino paralelo. Uno es exigir y crear esa gran unidad que presione a nivel interno, y otro es ir organizando y preparando las condiciones para participar en esa contienda electoral. Y quizás pues, el tema de las candidaturas no es el centro, pero sí se deben de, por supuesto, tomar en cuenta. Azucena, voy a agregar yo, porque yo también desde mi programa he dicho que no es el momento de candidatura, y digo que una cosa no es excluyente de otra, porque aquí el gran dilema que hay en este país ahorita, después de, como he dicho, que tenemos el que se sopla, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, ¿verdad?
y hemos vivido tantas farsas electorales en los últimos procesos que yo soy de la opinión que si no se consiguen condiciones básicas, elementales, esenciales, como le querrás poner, habría sería muy difícil que el pueblo salga a respaldar un proceso electoral donde tenga bastante duda de que su voto va a contar y que más bien va a legitimar a una dictadura para que siga en el poder. Entonces yo creo, y yo le he dicho, que es bueno que no es excluyente, que cada organización que quiera ir seleccionando los mecanismos para escoger candidatos que lo haga. Pero la prioridad número uno tiene que ser crear las condiciones para que haya un proceso electoral. De nada te sirve tener candidaturas ahorita si no tenés las condiciones para ir a un proceso electoral. Es más, te voy a hacer la pregunta. En la 1 ustedes no eligieron a doña Violeta primero. Primero consolidaron el bloque de la 1. Y una vez que tú has formado el bloque de la 1, hicieron el proceso para escoger candidatos. Y los candidatos originalmente eran don Enrique, Virgilio Godoy, y yo creo que otro señor Robelo, si no me equivoco, y al final entró doña Violeta a entrar al juego. Entonces, ustedes mismos, por la experiencia que tuvieron, primero consolidaron un bloque, y después del bloque buscaron la candidatura. ¿Por qué vamos a hacer las cosas diferentes ahora? Adelante, Azucena. Porque las circunstancias son diferentes, Jaime. Las circunstancias son diferentes. Y yo te digo, la unidad que se busca imitar con la 1 no se puede hacer porque sencillamente no te lo permite la ley. Y por eso es el bochinche de las casillas. Y por eso es el bochinche de las banderas. Mientras que en la 1, el artículo de la ley de 1984 permitía hacer las alianzas conservando cada quien su identidad y buscar un nombre y un símbolo para la alianza. Esas son circunstancias. Déjame entonces hacerte una pregunta. Eso permitió cohesionar los 14 partidos. Hacerte una pregunta. ¿Qué ventaja tendría escoger ya un candidato? ¿Qué ventaja tendría ahorita? ¿Qué ventaja tendría? Ahorita hay dos bloques, déjame terminarte la pregunta. Ahorita hay dos bloques. Tener el bloque de la coalición y el bloque de la Alianza Ciudadana y un posible tercer bloque que lanzó Alfredo César, unir creo que se llama hace 2 días. Supongamos que viene el bloque de la coalición y escoge su candidato. Y viene el bloque de la Alianza Ciudadana y escoge su candidato. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué ventaja da que cada uno de los dos bloques tenga ya su candidato a la presidencia? El activismo político, que es lo que no se está ejerciendo. Así de simple. Cada candidato tiene que empezar a buscar su plataforma de movilización. Y eso te da otro ambiente. Por eso yo te decía, hombre, las reformas electorales hay que tomar un tema por día. Necesitamos revisar el padrón. Eso tenés que crear un gran eco en la población. No es solamente esperar que venga la OEA en mayo con su calendario. ¿Verdad? Porque si la dictadura quiere limpiarse con el calendario, lo va a hacer. Estamos de acuerdo, pero el activismo... Nosotros tenemos que aportar en crear opinión pública. El activismo político lo están haciendo. En animar a la gente a asumir el por qué. Ese debe ser una de las reformas. El activismo político lo están haciendo. Yo veo, ¿verdad? Y no voy a ocultar que yo simpatizo con Alianza Ciudadana, ¿verdad? Pero yo veo y reconozco que la Coalición Nacional anda haciendo su activismo político. La Alianza Ciudadana haciendo su activismo político. O sea, el activismo político no se ha parado porque no hay candidato a la presidencia. El activismo político lo hacen las organizaciones, lo hacen los militantes de las organizaciones, lo hacen los diferentes liderazgos de las organizaciones a nivel municipal, a nivel comarcal y a nivel nacional. Que tenga un liderazgo nacional tal vez podría incentivar algo, pero no hace diferencia desde mi punto de vista, ¿verdad? Y sí ocasionaría más problemas de lo que hay ahorita. Pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Azucena. Vos vos mencionaste algo muy importante, creo yo, que son las condiciones en las cuales compitieron en el 90. Vos decías, eran atacadas por la turba, eran golpeados, eran amenazados, eran boicoteados.
y participaron, pero y habían observadores internacionales que tomaban nota, pues pongámosle, ¿verdad? No impedían los ataques, pero tomaban nota. ¿Cuáles son? Porque ahorita el gran debate que va a haber en este país, creo yo, en mayo, es cuáles son las condiciones en las que están en mayo, en las que está el proceso electoral en mayo, y si se debe participar o no se debe participar. Ese va a ser un gran debate en mayo que se va a tomar. ¿Cuáles crees vos que son las condiciones elementales o esenciales para participar en ese proceso electoral? ¿O hay que participar, haya o no haya condiciones esenciales o elementales? Yo he asumido como propia las declaraciones de Roberto Corne, que creo que es la persona que ha sido más centrada para poder externar un criterio sobre el tema electoral, además de la experiencia que Roberto tiene en todos los procesos nacionales e internacionales. Y Roberto decía una cosa: aunque no hayan reformas, basta con poder ver el cumplimiento de los artículos de la ley para tener que participar en el proceso electoral. Yo creo que sería un error comentar la abstención. Decía que era vital que hubiera observación nacional e internacional. Perdón. Curni. Roberto Curni dijo que era elemental que hubiera observación internacional y observación nacional. Así es, y te la pueden traer en el ámbito del acompañamiento. Y Estamos no hay hablando, que tenerle temor al acompañamiento. Hay que ser serio, hay que ser serio. Acompañamiento no es observación internacional. Oíme, Jaime, ¿estás en una dictadura, sí o no? Claro. ¿Estamos en una dictadura y luchando contra una dictadura, sí o no? Me extraña que me pregunte eso, claro que sí. No, es que entonces yo tengo que romper las reglas del juego de la dictadura. Si no estuviera en este problema, no, pues ni siquiera este programa existiría en este tema. ¿Para qué voy a ir a disfrutar de una democracia? ¿Para qué voy a ir a La obligación de nosotros es arrebatarle a la dictadura los espacios. De eso es de lo que se está tratando. Ese va a ser un buen debate que se va a tener que dar en mayo en caso de que no den la reforma. Asunción, ustedes ya tienen más o menos el escenario. Supongamos, ok, ustedes han dicho, nosotros respaldamos los 8 puntos de la Organización de Estados Americanos. Supongamos que no se dan los 8 puntos, se dan 2, se dan 3, se da 1 o no se da ninguno. Ustedes para en mayo van a tomar la decisión de participar o no participar, o ya la tienen tomada y saben cuáles y no son cuáles condiciones, y no te voy a pedir que las digas, pues, pero cuáles condiciones, si no se cumplen, no participan. Jaime, nosotros estamos pidiendo que se cumpla todo lo que exige la resolución de la OEA. Creemos que el tema de la restitución de las libertades es una de las condiciones importantes para que la gente también pueda superar el miedo. Si seguimos en represión y asedio, y si no podemos salir ni movilizarnos en el territorio nacional, es muy difícil decir que en esas condiciones vamos a enfrentar un proceso electoral. Si no hay una depuración y una actualización del padrón electoral, que desde el inicio del proceso, que es antes de que a partir del calendario podamos nosotros saber que hay un calendario en donde los muertos no van a votar, donde vamos a depurar, porque aquí hay 100.000 nicaragüenses, la mayoría ciudadanos que se fueron de Nicaragua y que probablemente eran votantes en Nicaragua. Nosotros necesitamos que nos garanticen un mecanismo de auditoría del contado de votos. Necesitamos que el ciudadano, para que pueda ir a depositar su voto a la urna, sienta la confianza que su voto va a ser contado. De tal forma que ahorita hemos tomado la decisión como Alianza Ciudadana de exigir que hayan esas condiciones que exige la OEA. Si de aquí a mayo no se han dado esas reformas electorales, será un tema que tendremos que decidir desde la Alianza Ciudadana si vamos a participar o no, porque evidentemente si estamos hablando de que no hay libertades,
¿Cómo vamos a hablar de un proceso electoral libre y en el que el ciudadano pueda superar el miedo y ir a depositar su voto? Es un tema, o sea, en Nicaragua, por eso es que nosotros creemos que no es un tiempo de candidaturas, aunque haya liderazgo, hay mucho activismo político, Azucena. Nosotros vemos debates, aquí hay debates. Dentro de todo un contexto de represión, de asedio, de persecución, aquí hemos visto que ciudadanos que aspiran a cargos de elección popular, principalmente de la presidencia, están debatiendo con los recursos virtuales y tecnológicos que les es posible para que la gente vea. Aquí las organizaciones, todas las organizaciones, la UNAP, todas las organizaciones que están en la coalición, la Alianza Ciudadana, estamos haciendo toda una campaña de concientización para que el ciudadano tenga su cédula, para que revise su cédula, para que el hijo que tenga su cédula. Aquí hay activismo político. Estamos preparándonos, pero preparándonos a ver qué sucede en relación con esas condiciones que nosotros creemos que son las necesarias, las que la OEA exige para que tengamos ese proceso electoral libre. Antes de continuar, quiero despedirme de la audiencia de Ticavisión en Costa Rica, ¿verdad? Le agradecemos que nos haya permitido estar con ustedes y continuamos nosotros en las redes y en la radio para este debate y diría yo, este intercambio de puntos de vista de dos mujeres que están involucradas en la política. Pero Asunción, ahora entrando a esto, de Azucena, en su relato que dio, las condiciones eran totalmente adversas también cuando compitió doña Violeta, hace 31 años. Había violencia en la calle, había amenazas, había golpes, las turbas le caían encima, había miedo en la gente. Entonces, o sea, ¿cuál es? Correrse el ruido de los caites. ¿Cuál? Si no es... Y seguramente Azucena no lo puede decir, había unos acuerdos políticos que se habían dado, unos acuerdos de paz previo a ese proceso electoral que hoy no tenemos en Nicaragua, porque hay unos acuerdos de restitución de libertades, de liberación de presos políticos con seguridad y con garantías que no la tienen los excarcelados el día de hoy, ni los presos políticos que hoy están en Tipitapa, y que eso hace la diferencia. Había una comunidad internacional que estaba pendiente de esos acuerdos internacionales y sobre todo hubo una observación internacional, no acompañamiento, sino observación internacional que pudo dar fe y constancia de que los votos se contaron según la voluntad de la ciudadanía. Y eso hizo que la gente llenara las juntas receptoras de votos, hicieran fila y decidieran votar por la libertad. Y eso es lo que nosotros realmente queremos. Tenemos el desafío, todos los que estamos en contra del orteguismo, tenemos el desafío de construir una opción creíble, confiable, para hacer ese cambio que tanto quiere el 70% de los nicaragüenses. Entonces, la unidad nosotros no la proponemos solo en las cúpulas o en esa clase política que está en crisis, que debe saber que llegó a un colapso. Los partidos en Nicaragua están en una crisis profunda y por eso es que ahora las organizaciones civiles opositoras estamos haciendo alianzas y deben escucharse la voz de la sociedad civil que estamos en estas organizaciones y que queremos una nueva forma de hacer política distinta a la que ha hecho la clase tradicional en Nicaragua. Susana, el punto que la Asunción está diciendo es, por ejemplo, imagínate vos el escenario, si hubieran estado usted hace 31 años y a doña Violeta no la dejaran salir de Managua, a vos no te dejaran salir de Granada, ¿verdad? O a Agustín Jarquino o al otro no le dejaban salir de Matagalpa, hubieran competido ustedes en ese proceso electoral. Porque ese es el escenario que hay ahorita, ¿verdad? Ahorita los diferentes... Ajá. Discúlpame, porque se están mencionando los acuerdos, pero los acuerdos casualmente fueron los 5 presidentes centroamericanos. Lo primero que se obtuvo fue el cese al fuego, el encuentro de la oposición interna, aún bajo el riesgo de todas las leyes que tenían implicancia, porque estaba prohibido tener comunicación los sectores internos con los externos. Sin embargo, hubo coraje en la UNO, en el Consejo Político,
y hubo una reunión en Guatemala con el cuerpo militar y político de la Contra para poder hacer el cese al fuego. Pero los acuerdos de Esquipulas todavía están pendientes. Los acuerdos de Esquipulas no nos dieron ningún escudo en ese momento. La diferencia fue el compromiso que tuvo que asumir Daniel Ortega de acortarse el periodo de gobierno, que aunque no les duele a muchos, eso se tiene que reconocer porque es parte de la historia, para poder abrirse al proceso electoral. Y las condiciones, por ejemplo, para tener acceso a la televisión, eran media hora divididas entre los 14 partidos. Así de simple, y sin embargo las asumimos. Y todos los riesgos. Entonces, quiero decirte que hay circunstancias que se vivieron con la UNO que no pueden venirse a establecer como una referencia para el momento de hoy. No se puede. Estamos de acuerdo, pero ahora, pero ahorita hay dos cosas. Los presidentes centroamericanos no se han abocado a la resolución de este conflicto y los nicaragüenses no hemos tenido la capacidad de motivar a los presidentes centroamericanos que vean esto como un problema de la región centroamericana, porque el gobierno de Nicaragua entorpece. Y como los Estados Unidos están favoreciendo el Triángulo del Norte, entonces a nadie le interesa si nos quedamos excluidos de los beneficios que van a haber en el Triángulo del Norte. Ahora, la señora Chinchini en Costa Rica inmediatamente buscó cómo acercarse para esos beneficios. Es ahí donde yo estoy diciendo, hace falta un activismo político beligerante en diferentes sentidos. No es solamente el de ir a pegar papeletas a las calles o con un megáfono invitar a la gente. Hay un activismo político que debe de mover para que las cosas a lo interno puedan ir tomando fuerza. Yo te digo, eso del dinero que se va a distribuir en el Triángulo del Norte y no entramos nosotros, nos debería preocupar a todos. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque ese es un problema serio. El problema que hay ahorita con la comunidad internacional, por la plática que yo he tenido con representantes de la comunidad internacional desde hace tiempo, tanto en Washington como de otros, es que alrededor de la estrategia hacia Nicaragua hay diferencias en los mismos bloques de oposición. Entonces, un embajador se reúne con un bloque y recibe una propuesta. Se reúne con otro bloque y recibe otra propuesta. Entonces te dicen los embajadores, hombre, pónganse de acuerdo primero ustedes y después hablamos. 1, 2, como vos decías, ha fallado esa estrategia alrededor de los presidentes centroamericanos. Pero también otra cosa que pongámosle que esté en contra, y vos lo dijiste en tu comentario viendo mi nota, el triunfo de doña Violeta lo sorprendió a ustedes mismos. Vos lo dijiste con tus palabras, ¿verdad? Ortega ya, pero Ortega creía que iba a ganar. Y por eso hizo pongámosle, les permitieron ciertas libertades que ustedes tenían con riesgo y todo lo demás, que ahora no la está permitiendo, porque Ortega sabe que un proceso electoral donde se cuenten los votos, él pierde. Entonces la diferencia entre ahora y el 90 es que 90 Ortega creía que ganaba, a tal punto que decidieron en un momento dado, si la historia, si mi memoria no me confunde, decidieron posponer el anuncio del fin del servicio militar para un anuncio cuando anunciaran el triunfo electoral, y lo llevó el diablo. Entonces, ¿qué incentivo con la experiencia que vos tenés y la experiencia de negociar con él, que ustedes negociaron con él, qué incentivo tendría Ortega para dar condiciones en este proceso electoral y no robarse las elecciones? No robárselas, porque robárselas se las va a querer robar de todas maneras. Dar un proceso electoral donde le permita a la oposición hacer proselitismo político. ¿Qué incentivo tiene? La gobernabilidad posterior al triunfo electoral. Hay una cosa que la UNO no la visionó, no sé cuál es el término que se puede aplicar, pero cometimos la burrada de no preparar ese documento de gobernabilidad. Surgió un pacto de transición, pero eso no era asumido por los 14 partidos. Y es una de las cosas que provocó el distanciamiento
entre los sectores de partidos políticos y el Ejecutivo. Son cosas que no se dicen, pero que son las realidades que se vivieron. Entonces, esta vez no debemos de cometer ese error, ¿verdad? Porque ese tema hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que garantizar la estabilidad para que Nicaragua pueda enrumbarse a 10, 15, 20 años de estabilidad democrática. Que quieran participar partidos comunistas o sandinistas, eso es inmaterial. Deja que la población les dé el 1, el 3 o el 4% en los procesos electorales subsiguientes. No hay que tenerle temor, pero tenemos que llegar a lograr un acuerdo de gobernabilidad. Yo la vez pasada hacía señalamiento. Se logró en Venezuela el pacto de punto fijo, se logró en España, se logró en Alemania, se logró en Chile con la concertación. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Por qué? ¿Sí? Déjame hacerte esta pregunta, y es una pregunta para ambas, ¿verdad? La semana pasada, si no me equivoco, creo que fue la semana pasada, la única mujer que ha anunciado que tiene aspiraciones presidenciales hasta el momento, Cristiana Chamorro, hija de doña Violeta, valga la redundancia, en un foro internacional dijo, cuando le preguntaron qué era lo que necesitaba Nicaragua en estos momentos, cómo le podían ayudar a Nicaragua, ella dijo que era importante que la administración de Biden mandara una delegación de alto nivel a Nicaragua acompañada de embajadores de la OEA a negociar con Ortega las condiciones, para ver qué quería Ortega para que diera condiciones en este proceso electoral. ¿Ustedes están de acuerdo en esa solicitud que hizo Cristiana, que eso es lo que se necesitaba de este país? ¿Ustedes respaldan esa posición? ¿Creen que es correcta o estarían en contra o están opuestas a lo que ella propuso? Azucena y después Asunción. Son malosos, me dejaste de primero, pero bueno. Yo creo que Cristiana se refería a un enviado especial. En los 80 también vinieron los rusos a decirle a los sandinistas, bueno, bien muchachos, se terminó el juego, ¿verdad? Aquí vino Shevardnadze, porque se habían entendido, como decían en esa época, los dueños del circo se habían entendido. Pero fíjate que yo lo que lamento es que a veces en la oposición dejamos de pasar oportunidades. Hay cosas que Daniel Ortega dice que las pasa y nadie sale y le recoge el guante y lo reta. Hombre, he oído 3 discursos de Daniel Ortega donde prácticamente él está buscando cómo dialogar con los gringos. Les dice hasta de lo que va a morir, pero al final él quiere encontrar un entendimiento, porque necesita un entendimiento para poder asegurar su estabilidad personal, familiar y social posterior a lo que él sabe y percibe que va a tener una derrota electoral. Todo esto que está pasando y que el gobierno lo ha venido haciendo es simplemente porque tienen ese temor, lo perciben en el ambiente, hasta sus partidarios. Entonces ya es necesario cambiar. Entonces vos estás de acuerdo que la solicitud que hizo la Cristiana le conviene a Nicaragua que venga un enviado especial, una delegación como la que venga a negociar con Ortega. La OEA, mencionó a la OEA. Sí, que viniera acompañada con embajadores de la OEA. Sí, mencionó que viniera acompañada con embajadores de la OEA. Entonces vos estarías de acuerdo. Claro que la OEA está siempre permanente aquí. No, o sea, ok, Asunción, la misma pregunta. Después regreso, después ampliamos. Ha estado en permanente conversación con el gobierno. Eso lo veo difícil, porque yo creo que no hay ninguna comunicación entre el embajador Sullivan y el gobierno. Tengo la percepción, no hay información. Uno de los peores políticos que nos ha tocado como embajador. Asunción, ¿vos estás de acuerdo con la propuesta de la Cristiana? Jaime, yo creo que debemos hacer propuestas que se ajusten a nuestro contexto. Tú le hiciste una pregunta a Azucena. Doña Violeta hubiese podido hacer campaña electoral y visitado cada los territorios cuando aquí los nicaragüenses en el 2021 no nos podemos mover. 1. 2.
Creo que todos los esfuerzos internacionales, yo no creo que solamente bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua, sino multinacionales, podrían unir esfuerzos para entrar a un diálogo, a una conversación con el gobierno, pero eso pasa necesariamente porque exista voluntad política de este gobierno, que no la ha demostrado, que no hemos visto, pese a los discursos que hemos escuchado, no hemos visto esa voluntad política ni de escuchar a los nicaragüenses, ni mucho menos de escuchar a la comunidad internacional. Y ejemplos hay muchos, porque dicen que es mejor los hechos que las palabras. Desde noviembre a esta fecha se han aprobado 7 leyes, todas contrarias a los compromisos internacionales en todas las materias, no solo en derechos humanos, en todas las áreas. Este gobierno ha hecho omiso, y a propósito del informe de Michelle Bachelet, donde todos los organismos internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, la OEA, los propios Estados Unidos han hecho llamado a que respete la ley, a que respete los derechos de los nicaragüenses, y lo que hemos visto es un gobierno que no escucha a la comunidad internacional. Y entonces, ante ese hecho, uno se pregunta, ¿de verdad podría hacerse una propuesta como la que hizo Cristiana y podría ser esa la salida? Pues creo que la salida pasa por lo mismo que pasó en 1989 y que lo reconoció Azucena. La voluntad política de quien hoy está en el gobierno, ejerciendo un régimen autoritario y dictatorial, por realmente escuchar a la comunidad internacional y también escuchar a la nicaragüense. Si hay... Eso significa cese de la represión, cese de las graves violaciones sistemáticas de derechos humanos y escuchar. Y eso no lo hemos visto. De tal forma que propuestas podemos tener muchas, pero si este gobierno no tiene voluntad política, pues tendremos que buscar, seguir exigiendo esas libertades. Volvamos a tenemos claro, creo que los tres hemos coincidido, estamos frente a una dictadura, no estamos frente a un presidente democrático, no estamos, o sea, contra un dictador lo que le interesa son sus intereses, ¿verdad? Y lo que le interesa es el poder. Entonces supongamos, con un dictador no puede esperar que haga las cosas por Nicaragua, o que haga las cosas porque es lo correcto, o que haga las cosas porque la conciencia le manda o lo llama a hacer eso, porque no sería dictador. Entonces supongamos que viene se hace una negociación con Ortega para buscar condiciones. Vos estarías, y esta vez voy con Asunción primero, vos estarías de acuerdo en que haya una negociación con Ortega y que estaría dispuesta a ceder en una negociación con Ortega a cambio de que haya un proceso electoral con condiciones en este país. Asunción. ¿Aló? Doctora Moreno, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste, Asunción? Sí, te escucho, te estoy escuchando. Ok, la pregunta es hacia vos. Si se da una negociación y viene un enviado especial de los Estados Unidos acompañado con la OEA y viene a negociar con Ortega. Ortega viene a negociar y en una negociación con una dictadura te va a pedir lo lógico, y esto es lo lógico, eso pongámosle mi percepción, mi asunción, pongámosle. Pero Ortega te puede decir, hombre, yo quiero seguridad, en caso de que pierda el proceso electoral, primero, si lo gano, que me reconozca. Pero si no lo gano, que haya garantía para mí, para mi familia, y que haya protección para todo lo que yo tengo. ¿Respaldaría Asunción Moreno, debería la oposición respaldar una negociación que incluya eso por parte de Ortega? Creo que deberíamos proponer, lo decía Azucena, que esa negociación sea un acuerdo de gobernabilidad. Porque hay una realidad que no podemos negar, Jaime, y es que hay un 25, ponerle 20% de nicaragüenses que realmente son simpatizantes o militantes del Frente Sandinista. Y ese contexto no lo podemos obviar frente a un triunfo electoral, por ejemplo, de la oposición. Y entonces, para evitar, aprendiendo, de las lecciones del pasado,
de evitar un gobierno desde abajo o una situación de ingobernabilidad por tener un partido Frente Sandinista con un 20% de población afín, pues evidentemente creo que la salida es que se dé ese diálogo multilateral, con una delegación amplia con el gobierno, pero dirigido realmente a un acuerdo de gobernabilidad democrática, institucional, después de un triunfo electoral. Pero ese acuerdo ya me está contestando como una política veterana y no, porque te me fuiste por la rama. La pregunta es, en ese acuerdo de gobernabilidad, y Ortega dice que en ese acuerdo de gobernabilidad, usando tu misma terminología, incluyas su garantía personal para él y su familia y la protección de sus bienes. ¿Vos estarías dispuesta a aceptar ese acuerdo de gobernabilidad que incluya esas condiciones? Es que, bueno, Jaime, lo que usted que es difícil, mira, aquí en las lecciones también las debemos de tomar en relación con el tema de la justicia. En 1990, ¿cuáles son las grandes omisiones? No hicimos memoria, no establecimos mecanismos de no repetición y también el tema de la justicia no se abordó de la forma debida. Y entonces esos acuerdos de gobernabilidad no pueden ir en detrimento también del derecho a la justicia que tienen aquí las madres y que tienen aquí los nicaragüenses por todos los delitos cometidos, y de alguna manera ese acuerdo de gobernabilidad tiene que pasar por el tema de justicia, y creo que hay temas que no son negociables. Obviamente yo estoy clara que en un acuerdo de gobernabilidad y en una mesa de negociación tienes que ceder, pero obviamente esa parte que tienes que ceder no debe significar el sacrificio de la justicia. Yo que soy defensora de la institucionalidad y del Estado de Derecho como instrumento o mecanismo de sociedades democráticas, te quiero decir una cosa: no podemos negociar el tema de la justicia. Y es que la situación ha sido tan grave, Jaime, que el tema de la justicia, además del tema democrático, es un tema que tenemos ahí previo. Entonces vos no aceptarías eso, que incluyera las garantías para Ortega y su familia y sus bienes. No aceptás eso. Para poder hablar claro, para los que no somos muy brillantes como ustedes y medio brutos, entonces necesitamos que nos hablen claro. No aceptaría. Es difícil negociar cuando tienes tantos nicaragüenses muertos. Sí o no, Asunción, nada más, sí o no. No aceptaría. Depende de los términos, depende de los términos del acuerdo, pero no, ya te dije, en ese acuerdo de gobernabilidad tiene que ir el tema de la justicia. Creo que si no, no podríamos hablar de gobernabilidad democrática. Después seguimos ampliando en eso, porque Azucena, supongamos que Ortega te incluye eso, me imagino yo, debería ser aceptado. ¿Perdón? Hay experiencia sobre el tema, ¿verdad? Veamos el espejo de Chile, y en eso coincido con María Asunción. Un acuerdo de gobernabilidad no quiere decir que te vas a olvidar de implementar la justicia. ¿Por qué crees que tiene temor el gobierno? Porque en su tablero de ajedrez sabe que hay peones que va a tener que sacrificar en primer lugar. Entonces, si queremos hablar en pasta, lo estamos haciendo, pues, ¿verdad? ¿Y por qué crees que los mensajes de traidores y muchas cosas para poderlos mantener cohesionados? Por eso la pregunta, la Ortega, en una negociación, supongamos que Ortega te pide para él, su familia, y los demás, brother, que cada uno se defienda como pueda, pues. ¿Verdad? No se le concedió, Jaime. Somoza se le permitió salir del país. Entonces, hay ejemplos a tomarlo. No, y en Chile también, en Chile se le permitió a Pinochet continuar sin acusación, pero a todos los alrededores de Pinochet lo llevaron al paredón. Pues. Hubo juicio y hubo sentencia. Eso nadie lo puede negar. En Chile se aplicó eso.
Ahora, la otra cosa es que tenemos que aprender también a obviar la amnistía social que nosotros aplicamos. Porque cuando el que comete el delito es allegado a mí, entonces ese es el buen ladrón. Que me lleva... A ese sí hay que someterlo a la justicia y hay que ponerle la piedra de molino y tirarlo al mar. No, eso estamos claros. Aquí ese... bueno, no, pero por eso, como estamos tratando de hablar, hay que traerla. Esos son los cambios que hay que hacer en un nuevo gobierno de la sociedad. Cambiar. Si sos ladrón y estás de este lado, sos vivo. Ya no sos ladrón, sos vivo. Si estás al otro lado, sos ladrón. Eso hay que cambiarlo. Pero me lleva la última pregunta para ambas. ¿Qué para un líder, ya sea hombre o mujer, qué es más importante? ¿Buscar justicia para los muertos o evitar que haya más muertos? ¿Cuál debe ser la prioridad para aquellos que estén asumiendo el liderazgo? Asunción. Doctora Moreno, ¿me oíste? Asunción, dime, Jaime, te escucho. ¿Qué es más importante para aquellos que están asumiendo liderazgo, ya sea hombre o mujer? Pero en este caso, ustedes son mujeres y quiero oír los puntos de vista de mujeres. ¿A qué le debe dar prioridad un líder o una lideresa? ¿A buscar justicia por los que ya murieron o evitar que haya más muertos? ¿Cuál es la prioridad? A ver, creo que ninguna de las dos debería ser primar una sobre la otra. Aquí la prioridad es salir de la dictadura, transitar e iniciar un camino hacia la democracia, a través de un acuerdo de gobernabilidad en el que haya justicia, en el que haya libertad, y en el que hayan condiciones para consolidar un proceso democrático que se inició en 1990 y que se ha visto de alguna manera interrumpido por malas prácticas políticas que la clase política tradicional ha realizado, por una dictadura que desde el 2006 en adelante se entronizaó y se apoderó y no ha querido dejar el poder. Y la prioridad es salir de Daniel Ortega. Esa es la prioridad para Nicaragua. Y cuando transitemos hacia la democracia, vas a lograr tener justicia para las víctimas y vas a lograr también realmente evitar que hayan más víctimas, evitar que hayan más presos políticos y sobre todo evitar, y ojalá que nunca más en Nicaragua un nicaragüense vuelva a perder la vida a propósito de la no repetición, simplemente por pensar diferente a la clase de gobernante que esté de turno, y que ninguna clase gobernante se arrogue también el derecho de privarnos de la libertad por pensar diferente. Y eso sí debemos de tenerlo claro en este proceso de cambio. Eso sería lo ideal. ¿Es realista las dos cosas? O sea, buscar justicia para los muertos y evitar que haya más muertos es dentro de una posibilidad real, Asunción. Sí. Jaime, no hablamos de cuestiones idealistas, estamos hablando de lo que los nicaragüenses quieren. Si vos les haces una encuesta, los nicaragüenses quieren un país donde hayan oportunidades de empleo, un país donde les dé seguridad, un país donde haya libertades. Yo estoy claro de eso, Asunción. Yo no dije idealista, yo lo dije. Eso sería lo ideal. La pregunta es realista ese, tomando en cuenta que estamos luchando de una manera cívica contra una dictadura armada? Entonces la pregunta es real, es realista las dos cosas. Mira, yo creo que es real, Jaime, tan real como que el 65 o el 70% de los nicaragüenses quieren el cambio. Y eso te dice, eso no hay nada más real que esa cifra. 7 de cada 10 nicaragüenses quieren el cambio. Una pregunta, para terminar, y yo entro con Azucena, y después tus comentarios finales. ¿Cómo lo vas a lograr? Bueno, nosotros desde la Alianza Ciudadana tenemos una propuesta, aprovechando que estamos en un año electoral. En el 2018, el pueblo le pidió a Daniel Ortega que se fuera.
no se fue. En el 2019 se hizo un diálogo nacional que concluyó y se interrumpió porque no se cumplieron los acuerdos de restitución de libertades, de respeto a la libertad de prensa, de liberación de los presos políticos. En el 2020 nos cayó la pandemia al mundo entero. En el 2021 es el año en que los nicaragüenses van a derrotar la dictadura en un proceso electoral. Y desde la Alianza Ciudadana hemos dicho, exijamos y llamemos a la comunidad internacional, sigamos exigiendo a lo interno para que haya la garantía para un proceso electoral libre. En 1990 se dio el triunfo de doña Violeta porque hubo un proceso electoral libre y eso nadie lo discutió. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos desde la Alianza Ciudadana exigiendo para poder realmente participar en un proceso electoral. Azucena, la misma pregunta. ¿Cuál es la prioridad para un liderazgo? ¿Justicia para los muertos o evitar que haya más muertos? ¿Y es posible lograr las dos cosas? Yo francamente quiero felicitar a los que están diciendo que quieren ser presidente de Nicaragua, porque hay que ponerse a pensar en la papa caliente que van a recibir. No es solamente esta prioridad, es que para implementar la búsqueda, la aplicación de la justicia, vas a tener primero que cambiar muchas cosas en el país. Te vas a encontrar con un sistema judicial al que vas a tener que ir a escarbar, cambiar. Entonces, de la noche a la mañana, el que está pensando que en 5 años se van a cumplir todos y cada uno de aquellos puntos que la Alianza Cívica puso en una carta, como cuando los niños le pedimos al niño Dios, hombre, no viven en este país. No vivimos en este país. No es cierto. Empecemos que van a quedar 153 alcaldes en los municipios. ¿Cómo estaba Daniel Ortega en el 90? ¿No andaba pidiendo apoyo a sus amigos en el exterior para poder subsistir? Pero ahora es al contrario. Ahora es millonario. Y tiene más fuerza que la que nos podemos imaginar. Entonces, tratemos de aterrizar para poderle decir al pueblo de Nicaragua qué es realmente lo que le podemos exigir de cumplimiento al que asuma la responsabilidad de liderar este país. Y allí es donde de verdad la oposición tiene que ser una oposición constructiva, porque si no sabemos dar apoyo al que logre levantar el triunfo electoral, nos estamos condenando todos. Por eso vuelvo a insistir, tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad y el acuerdo tiene que empezar entre las fuerzas de oposición para poder elaborar el documento y luego decirle al pueblo de Nicaragua con toda franqueza, como hizo la UNO, estas son las 17 reformas que les vamos a prometer y cumplir. Y se las cumplimos en los 6 años de gobierno de la UNO. Eso es lo que no hay ahorita en el momento. ¿Por qué crees que espontáneamente la gente empezó a ver la candidatura de Cristiana Chamorro? Porque la mujer tuvo el coraje de contestar y no fue verbal. Escribió una carta, emplazó, retó y dijo, aquí estoy. Eso es lo que la gente está esperando. Así que si estamos esperando otra cosa, creo que no hemos logrado enfocarnos en la búsqueda de la solución al problema que tenemos enfrente. Jaime, vamos a comentarios finales, doctora Moreno, y después comentarios finales, la doctora Azucena Ferrey. Asunción. Moreno, comentarios finales. Sí, nada. Realmente en esta fecha tan especial, mi comentario final va dirigido a todos los nicaragüenses, Jaime, que queremos terminar con la dictadura, con ese realismo que plantea Azucena, el realismo de que la mayoría queremos iniciar y transitar hacia la democracia, y estamos claras que el consolidar un proceso democrático no es un gobierno. Por lo tanto, aquí se necesita un contrato, un nuevo contrato social en el que se sienten las bases
realmente de construcción de una institucionalidad que no tenemos. Recordemos cómo va a quedar Nicaragua al derrotar la dictadura. Aquí en un país donde no tenemos institucionalidad, donde no hay independencia de poderes, donde el tema de la justicia está al servicio del gobernante actual, de tal forma que sí creo que es necesario hacer un nuevo pacto social entre nicaragüenses que nos permite ir por etapa y por fase, pero no interrumpir el camino democrático como lo hicimos en el 2006 y lo permitimos durante todo este proceso. Y las lecciones las debemos aprender. La historia de Nicaragua es cíclica y lo más lamentable es que los jóvenes que salieron en abril y le plantaron cara a la dictadura tengan que vivir dentro de 40 años nuevamente lo que estamos viviendo esta generación. A Azucena le costó casi su vida entera hacer una lucha. Yo pertenezco a una generación perdida, en donde perdimos la niñez en la guerra, la adolescencia dentro de un régimen dictatorial y ahora en la época de adultez una dictadura. Ojalá que las nuevas generaciones, sobre todo la que dio la cara en este 2018, no le toque estar repitiendo la historia dentro de 40 años. Azucena, comentarios finales. No, yo solamente quiero agradecer a mujeres como María Asunción, como Aminte Ramírez, como a Maya Coppens, como a doña Francisca, a Cristiana, que ha tomado la decisión de una participación en política. Yo creo que eso es de lo más importante que ha podido pasar en este país. El asumir la responsabilidad de hacer valer. En primero, somos más de la mitad de la población. En segundo lugar, somos las que podemos dirigir hacia dónde puede ir el voto. La capacidad de diálogo, de convencimiento, de entendimiento, nos lo permite poder trabajar no solamente en la sociedad, en la familia, sino en la sociedad para convencer hacia dónde debe de ir. Y yo honestamente les digo, me encantaría que este nuevo proceso electoral nos permita dejar a una mujer en la administración política del país. Sería fantástico. Tenemos 4 elecciones, a ver, Arnoldo Alemán, don Enrique Bolaño y, ay Dios mío santo, Daniel Ortega. Hombre, ya es suficiente. La capacidad del hombre para gobernar este país está demostrado, es cero, agotada. Cuando yo veo en los sectores de oposición brillar a las mujeres, me alegra inmensamente, porque tiene que crearse un balance, tiene que haber un equilibrio en la toma de decisiones. Por eso me alegra enormemente y las animo a seguir participando. Ojalá el número pueda ser mayor y espero realmente que la candidatura sea la administración del país con una mujer como presidente de Nicaragua. Ese es mi mejor deseo para todas las mujeres que quieren participar en política este año. Gracias, Azucena, gracias, Asunción. Yo creo que en Nicaragua hay que hablarle con la verdad. Hay que hablarle claro. Muchos políticos subestiman la inteligencia del pueblo de Nicaragua y con todo lo que ha pasado, el pueblo de Nicaragua es más sabio de lo que muchos políticos creen. Yo creo que la participación de la mujer es clave, ha sido importante, siempre ha sido importante. Yo creo que hay que elegir a la mejor persona, independientemente que sea hombre o mujer, la persona que tenga la capacidad, que tenga la experiencia, que tenga el temperamento, que sepa a lo que se va a enfrentar y que le hable con la verdad al pueblo de Nicaragua. Este próximo presidente que vamos a elegir, sea hombre o mujer, debe ser alguien que no esté en un concurso de apellido, ni un concurso de belleza, ni un concurso de simpatía, es un concurso de capacidad. Y desgraciadamente, Azucena, la historia nos ha dicho que la mujer no vota por la mujer. Desgraciadamente, el principal adversario de una mujer han sido las mismas mujeres. Y esa es la historia, ahí está, y los números ahí están. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la Asunción y a todos ustedes por la paciencia que ha tenido
con estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Cuídense. Nos vemos mañana en un programa en Diálogo Independiente. Que Dios los bendiga.